La información que aquí se comparte está basada en el punto de vista del autor. Abre tu mente y disfruta del viaje. Ahora es momento de entrar en ambiente. Es uno de los misterios más grandes en la historia de la ufología, que tiene como testigo un pozo en las praderas solitarias de Texas y un cementerio que podría contener pruebas de que no estamos solos en este universo. En 1897, el pequeño pueblo de Aurora presenció algo que jamás olvidaría y que daría inicio a una serie de eventos desconocidos en el resto de los Estados Unidos. Te doy la bienvenida a Curiosidad Oscura, episodio 20. El misterioso incidente ovni de Aurora, Texas. Hola a cualquiera que esté viendo o escuchando esto en cualquier parte del mundo. Hoy estoy muy emocionada de hablarles de un caso que es considerado de los más grandes enigmas en el tema del fenómeno ovni, ya que sucedió hace más de un siglo y los detalles del suceso son muy interesantes. Pero antes de comenzar de lleno, por favor, no olvides darle like al video y suscribirte al canal porque eso me ayuda mucho para seguir con este proyecto y yo lo aprecio mucho, mucho. Y ahora sí, comencemos con nuestra historia. El 17 de abril de 1897, los habitantes de Aurora, Texas, presenciaron algo que jamás antes habían visto: una máquina que volaba. Y no era un avión, ya que para ese entonces aún no se inventaba. La gente reportó que esta máquina extraña tenía forma de cigarro y pasó volando sobre el pueblo dirigiéndose hacia el norte. Algo que hace este caso uno de los más grandes misterios en su tipo es que sucedió mucho antes de que incluso la ufología existiera. Y, de acuerdo a los testigos, la nave parecía estar en problemas, ya que después de sobrevolar erráticamente por los cielos, terminó estrellándose a una alta velocidad contra un molino, que causó una explosión que abarcó varios acres alrededor, incluyendo daños a un pozo que se encontraba cerca. Los habitantes locales de inmediato se apresuraron al lugar de los hechos a ver de cerca y con más detalle lo que acababa de suceder, y lo que lograron identificar fueron restos de metal que se asemejaban a una mezcla de aluminio y plata, y entre todos los escombros es cuando descubrieron algo fuera de este mundo: un pequeño cuerpo que no parecía ser humano. Uno de los locales, que era militar, de inmediato afirmó que el cuerpo del piloto era el de un marciano. Mientras tanto, esa misma noche del 17 de abril, en la ciudad de Dallas, que se encuentra a 1 hora de distancia de Aurora, un testigo llamado R.C. Kopish reportó que un grupo de gente se juntó afuera de su farmacia porque había una nave en el cielo con forma de cigarro y luces parpadeantes que estaba sobrevolando la ciudad y que desapareció de una manera muy rápida, alejándose a alta velocidad. Posteriormente, toda esta historia es incluida en un artículo en The Dallas Daily News, y es muy interesante que este no fue solamente el único evento, ya que muchos periódicos a lo largo de Estados Unidos publicaron eventos similares que estaban sucediendo en todo el país. Se estaban reportando extraños sucesos y avistamientos en Sacramento, California, Tacoma, Washington, Hastings, Nebraska, Chicago, Illinois, Springfield, Missouri, Decatur, Michigan y Waterloo, Iowa, solo por mencionar algunos. Eran cientos de avistamientos, de los cuales 108 de ellos fueron reportados solamente en Texas. Escuchaste bien, 108 es un gran número para un solo estado, y en todos estos reportes el objeto volador era descrito como un objeto en forma de cigarro color gris plateado que medía alrededor de 60 pies o 18 metros, tenía luces alrededor y que no emitía ningún sonido. Y recuerden que en esta época aún no se inventaba el avión. Imaginen el impacto que tuvo en todos los testigos de estos sucesos inexplicables. Y otra cosa, un dato importante a compartir es que todo este caos estaba sucediendo casi 5 décadas antes del incidente en Roswell, Nuevo México, que supuestamente se dice ha sido el que dio pie a todo el fenómeno ovni, pero en realidad no sucedió de esa manera. Y bueno, es así que al pasar los años, notan que la gente que tomaba agua de aquel pozo que fue afectado en el incidente de Aurora
comenzaron a desarrollar enfermedades que deformaban y alteraban diferentes partes de sus cuerpos, así que en 1950 decidieron cerrarlo permanentemente. Y regresando un poco al día del incidente, de acuerdo al artículo publicado en el periódico de Dallas, es que en algún lugar de entre todas las lápidas del cementerio local es que puede estar la tumba sin nombre de aquel piloto que enterraron. A lo largo de años, muchos investigadores de la ufología han intentado validar la historia del incidente de Aurora, tratando de investigar más a fondo lo que puede estar pasando dentro del pozo, ya que debido a la explosión que causó y las enfermedades que las personas desarrollaron en consecuencia de consumir esa agua, es que creen que hay todavía algo ahí dentro. Tal vez alguna pieza que pueda dar pistas para llegar a la verdad. Este incidente en específico es un poco complejo, porque sucedió hace ya más de un siglo, y cuando se dio a conocer y se hizo más popular, ya habían pasado al menos 15 años, y pues la recuperación de evidencia con el paso del tiempo se vuelve más y más complicada. Aunque por otro lado, hay muchos que creen que todo esto es solo una leyenda, una historia que la gente del pueblo había inventado, ya que Aurora era un pueblo que estaba poco a poco muriendo y de alguna manera tenían que atraer turismo. Y bueno, imaginemos que así lo fuera y que todo es mentira, pero entonces, ¿cómo explicarías lo siguiente que te voy a contar? El 25 de mayo de 1995, un avión America West 757 tuvo un encuentro con una nave similar en forma de cigarro, con luces a los lados que sobrevolaba la parte norte de Texas. Y de esto hay una grabación del control de tráfico aéreo en donde el piloto claramente menciona que estando a 30,000 pies de altura, ve algo que describe como increíblemente grande, con luces parpadeantes y que está viajando a muy alta velocidad. Espantado, continúa diciendo: esto está mal, muy mal. Y la operadora le pregunta que a qué se refiere. Y él solo contesta: no lo sé, es un ovni o algo. Es esa cosa de Roswell otra vez. Otro caso, el 13 de mayo de 1981, cuando 7 testigos reportaron ver una nave en forma de cigarro sobre los cielos del norte de Texas una vez más. Uno de ellos declaró que la nave tenía luces verdes y amarillas parpadeantes. Y claro, también el incidente que sucedió en Aurora en 1897. Y es aquí donde los ufólogos conectan los puntos, ya que los avistamientos dados en Texas tenían las mismas características e incluso uno de ellos fue grabado desde la torre aérea de control. Aún así, el evento de Aurora ha sido complicado de agregar a la historia oficial de avistamientos porque no se tiene ninguna prueba de que haya sucedido como tal. Y volviendo un poco al momento en el cual el cuerpo del piloto fue enterrado en el cementerio local. Por ahí del año 1973 todavía se podía ver la tumba en el cementerio. Era difícil no notarla. Consistía básicamente de una piedra no muy grande que tenía una letra V tallada en medio con varios círculos que la rodeaban. Esta curiosa forma le daba un poco el aspecto de un ovni. Tal vez se colocó esa piedra con esa forma tan singular de manera simbólica o por el tipo de nave que se había estrellado. En fin, esto era la novedad en el pueblo y alrededores que, claro, el morbo no faltó y muchas personas quisieron visitar el cementerio y ver con sus propios ojos el lugar donde ahora descansaba el cuerpo de un ser de otro mundo. Eventualmente, era tanta gente que visitaba el cementerio que decidieron poner un guardia de seguridad a vigilar en el panteón. Y justo en su primer día de trabajo, antes incluso de que comenzara su turno, la piedra simbólica que yacía sobre aquella tumba desapareció y jamás volvieron a saber de ella. Eso es bastante extraño. Este caso siguió llamando la atención de muchos con el paso de las décadas, que incluso la Organización para la Investigación del Fenómeno OVNI en Estados Unidos, llamada MUFON, comenzó a involucrarse en el caso al inicio de los años 70. Y en su investigación lograron encontrar varios rastros de metal desconocido derretido en los árboles que rodeaban la propiedad donde se encontraba el pozo. Al recuperar estas piezas de metal y hacer una investigación más profunda, encontraron que tenían más de 100 años de antigüedad. Aquí estamos en un punto en el que los expertos han hecho investigaciones y han obtenido algunas pruebas para que de alguna manera se compruebe que el incidente de Aurora sí sucedió. Y de hecho, de ser cierto, estaríamos hablando de que tal vez es el primer caso conocido en los Estados Unidos, si no es que en el mundo. Recuerden
que se cree que los sucesos con ovnis fueron iniciados desde el incidente de Roswell en 1947. Pero este caso, amigos, está mostrando que 50 años antes de Roswell hubo el primer reporte de una explosión masiva causada por un objeto volador desconocido. Y una vez más les repito que para esa época no se había inventado aún el primer avión. Entonces, quiero que se imaginen toda la confusión y sorpresa que se llevaron los habitantes de Aurora al ver algo de metal volando por el cielo, y después de eso estrellarse contra un molino, dejar daños y rastros de un objeto volador que ni siquiera podían llamar nave, porque ese término no existía, y más aparte, encontrar el cuerpo de un ser que no se parecía a ningún humano que jamás habían visto antes. Este es un caso de verdad fascinante. Y otra prueba más que se ha analizado es el agua del pozo, ya que el dueño del terreno donde todo sucedió, llamado Broly Oates, comenzó a enfermar al consumir su agua. Existen fotografías donde se observan las erupciones que le comenzaron a brotar en su piel, deformando por completo sus manos, y eso fue lo que lo llevó a cerrar permanentemente el pozo. Claro, esta es la historia que los habitantes cuentan. El señor Oates también padecía de artritis avanzada, así que esto pudo haber sido la causa del deterioro de sus manos. De hecho, el hijo del señor Oates en una entrevista aseguró que él recuerda cuando era pequeño que llegaron a la propiedad que recién había comprado su papá en ese entonces y tuvieron que limpiar y extraer muchas piezas de metal del pozo, lo cual se les hizo extraño porque ¿qué pozo tiene piezas de metal adentro? Eso no es algo común. Más aparte, expertos han intentado localizar el lugar exacto en el cementerio en donde este ser fue enterrado, pero debido a que el gobierno de Aurora no ha permitido hacer excavaciones, la información que han obtenido es limitada, porque al parecer sí hay algo debajo de la tierra, justo donde alguna vez se encontraba una lápida que, recuerden, desapareció misteriosamente. Sí existen restos de metal extraídos del pozo. Sí existen piezas de metal fundidos entre los árboles del área. Las resonancias magnéticas hechas sobre el suelo del cementerio indican que sí hay algo debajo enterrado, justo en esa zona donde la piedra estaba. Son pequeñas pero consistentes pruebas que indican que todo esto realmente sucedió, pero siendo que esto pasó hace más de un siglo, es casi imposible para los amantes del fenómeno el llegar a una conclusión exacta. Yo, en lo personal, sí creo en el incidente de Aurora porque, como lo mencioné anteriormente, también hay registros de gente que por la misma época reportaron tantos avistamientos en Texas y en el resto de los Estados Unidos afirmando ver un objeto en forma de cigarro que hasta un piloto oficial de la Fuerza Aérea lo vio y su reporte quedó grabado. En fin, la voz de la gente, las historias de los testigos es lo que hacen que esta historia esté vigente y las pruebas obtenidas es lo que hacen que el incidente de Aurora sea uno de los más grandes misterios en la historia de la ufología. Yo te agradezco que me hayas acompañado una vez más y te recuerdo lo mucho que me ayuda que me regales un like y que te suscribas al canal. Y si me escuchas en Spotify, nos ayudaría mucho tu calificación de 5 estrellas para que así este proyecto siga creciendo. Yo soy Cintia Ventimilla y no me voy sin antes recordarte que Halloween no es solo una fecha en el calendario. Halloween es ser testigo de uno de los primeros incidentes ovni en la historia de la humanidad. Halloween es escuchar curiosidad oscura. Hasta la próxima. Shut up.